Buenas noches. Sí, Sí, buenas profe. noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Bienvenidos a nuestro señora. taller. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Diana se encuentra por ahí. Hola, Buenas profe, noches. buenas noches. Hola, Diana. ¿Cómo Sí, estás? señora, es que nos acabamos de finalizar la de técnicas y ya nos estamos aquí pasando con los estudiantes Ah, a este taller. Muchísimas vale. gracias, profe, por tu participación y por este pues gran aporte que nos das. No, señora, tranquila, con mucho gusto. Diana, la asistencia de ellos, ¿cómo es? Tranquila, yo se las paso. Yo Ah, les paso la asistencia. Si quieres, tú más bien me ayudas ahorita cuando ya vayas a iniciar presentación, ampliando o sea, poniendo modo presentación para que les quede a ellos más amplio la imagen. bueno. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su puntual asistencia. Quiero presentarles a la profe Narda Vargas. Ella es una docente del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy seguramente la van a encontrar más adelante para sobre todo los estudiantes que pertenecen a este programa en algunas asignaturas. Entonces, agradecerle a la profe por este espacio, por brindarnos pues su conocimiento y sobre todo pues por estos tips para que nuestros estudiantes puedan empezar a fortalecer esa comunicación oral y escrita, ¿sí? Sabemos que esto es un espacio corto, pero pues realmente la idea es darles algunos consejos, algunas herramientas para que ya poco a poco ustedes vayan profundizando y las vayan desarrollando en la medida de su proceso de aprendizaje. Entonces, profe, muy buenas noches y te dejo pues con los chicos. Audios para que no nos interrumpamos cuando en algún momento necesitemos despejar alguna duda o alguna pregunta, podemos alzar la mano para hacer la pregunta correspondiente. Lo podemos hacer a través del chat, igualmente a través del audio, pues lo encendemos, hacemos la pregunta y lo volvemos a apagar, porque pues es muy importante que no tengamos, digamos, las interrupciones del ambiente, porque sabemos que vamos a tener muchos ruidos a nuestro alrededor. Entonces, muy buena noche, como ya les había comentado Diana, pues, mi nombre, ¿alguien está hablando? Hola. Ya lo silencié. Bueno, como ya les había comentado Diana, mi nombre es Narda Guerrero, soy psicóloga especialista en gestión del talento humano. Me encuentro hace 3 años, casi 4 años, acompañando la institución Minuto de Dios en el programa de seguridad y salud en el trabajo y en el programa de ASOP. También he dado tutorías en diferentes programas, pues debido pues a mi profesión como tal. He estado en licenciaturas en administración de empresas y pues en estos momentos estoy en los cuatrimestrales de seguridad de salud en el trabajo, especialmente en las asignaturas que tienen que ver con responsabilidad social, prácticas de responsabilidad social y desarrollo social contemporáneo, que son en tercero y cuarto semestre. Igualmente también he dado formación de riesgos psicosocial y de gestión del talento humano, que ya son en semestres en quinto semestre, sexto semestre y ética profesional. El día de hoy pues los estoy acompañando en esta capacitación de comunicación escrita y procesos lectores, pues igualmente porque también se les dio una asignatura o se les da a ustedes una asignatura en los primeros semestres sobre comunicación escrita, precisamente para lograr poder afianzar los conocimientos respecto
a esta parte de los procesos de escritura, de la parte de hacer una exposición, la parte del poder generar un ensayo, un informe, porque son muchas de las actividades que ustedes van a tener que realizar en las diferentes asignaturas que van a ver durante su proyecto de vida y su programa de formación como tal. Entonces, por eso pues es muy importante que ustedes estén aquí en estos momentos. Ya en el chat Diana les está compartiendo el formato de la asistencia para que por favor lo diligencien. Bueno, vamos, por favor me informan si ya pueden ver la presentación más grande. No, profe, aún está en forma de editor. Ahora sí ya la pueden ver más grande. Listo. Bueno. Ya, señora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por favor me informen si en algún momento se les va la presentación para poder tomar pues los correctivos correspondientes. Entonces, como ustedes pueden ver, en la primera de nuestras diapositivas encontramos que la comunicación oral y escrita es una competencia. De hecho, es una competencia que más adelante, cuando ustedes vayan a presentar las pruebas Saber Pro, es una competencia que se evalúa en esas pruebas Saber Pro. Es una competencia de comunicación, ¿sí? Es una competencia que nos sirve pues para comunicarnos y para enseñar pues de una u otra manera o explicar algún tema en específico que queramos dar a conocer a otras personas. Por eso es que es tan importante y por eso desde el primer semestre de cualquier programa de formación pues se les inculca y se les afianza para que ustedes más adelante pues para sus actividades no sea tan inconveniente el llegar a realizar esas actividades. Digamos, no para facilitarles las cosas, sino para que realmente logren adquirir la competencia de comunicación en este momento, que es la comunicación escrita. Entonces, sabemos que para comprender cómo nos comunicamos, no basta con tomar en consideración solo el conocimiento gramatical que cada uno posee, ¿sí? Sino que también es importante, muchas veces nosotros nos dirigimos a las personas con palabras que ni siquiera nosotros las entendemos. Entonces es importante no siempre pensar en que voy a hablar con palabras técnicas, sino también siempre pensar en que otra persona me va a leer o me va a escuchar, y cuando me está escuchando, si yo hablo con palabras demasiado difíciles, pues definitivamente va a ser muy difícil la comunicación. Entonces es muy importante saber siempre y tener presente hacia quién va dirigida esa comunicación, es decir, el público para el cual me voy a dirigir. Si yo voy a hablar con puros médicos y se supone que yo soy médico y estoy en una capacitación de medicina, pues voy a tomar el puesto de tener un lenguaje, digamos, muy técnico respecto a esa área de la medicina. Pero si yo soy médico, pero me voy a dirigir a un grupo de niños de una comunidad vulnerable, pues necesariamente debo hablar con el lenguaje más coloquial, con un lenguaje, o debo escribir con un lenguaje mucho más popular para que esa persona o esa población o esos emisores que van a recibir mi información entiendan sobre lo que se les está hablando o lo que ellos están leyendo. Entonces, existen diferentes tipos de textos, ¿sí? De textos escritos, existen textos científicos, existen ensayos, existen resúmenes, existen informes, existen textos ya de escritores profesionales, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene sus características, pero hablamos en general de unas características que tiene el texto escrito en general, como lo es. Un texto tiene características que lo distinguen sustancialmente de un texto oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una unidad de análisis. Siempre que nosotros escribimos normalmente y se dice que la persona escribe
cómo hablan, ¿sí? Por eso cuando hablamos muy mal, pues fácilmente, ¿qué sucede? Cuando hablamos muy mal, ¿qué sucede? La ortografía no es la correcta, no se Nuestro escribe bien, no nos dirigimos bien, no hacemos no una logra, buena, ay, se me fue la paloma. no logramos de una manera debida, ¿cierto? Sí. Sí, me están hablando, pero no escucho. Lady, ¿qué me estabas diciendo? Profe, que no logramos hacernos entender cuando No logramos hacernos entender, exactamente. Yo No hablo y redactamos bien. si no sabemos hablar, muchas veces es mucho más difícil poder plasmar lo que yo estoy hablando en una redacción. Y si además de eso no sé redactar o no conozco palabras para hacer esa redacción, pues se me va a dificultar mucho más el poderme comunicar de esa manera escrita como tal. Entonces es muy importante siempre tener presente, es muy importante para nosotros saber hablar, para nosotros saber escribir, hay que leer. Y yo sé, y todos fuimos estudiantes, en algún momento de nuestra etapa de estudiantes nos daba pereza leer, pero definitivamente la mejor manera de aprender a escribir y de aprender a hablar es leer. La universidad tiene mucha información y tiene una gran biblioteca, tiene un gran sinnúmero de material de apoyo, de información en su biblioteca virtual, igualmente de todos estos libros que nosotros encontramos en cada una de nuestras aulas, dependiendo de las asignaturas que tengamos, de lo que nosotros debemos siempre sacar mucho provecho, porque con la lectura de esta información vamos a obtener precisamente, vamos a obtener ese léxico y esas palabras técnicas propias de nuestra profesión. En el caso de ustedes, de la profesión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? En el caso de los licenciados, pues, de todo lo que tiene que ver con el lenguaje de licenciatura en educación o de pedagogía. Entonces es muy importante que siempre hagamos un buen ejercicio de lectura como tal. ¿Se sigue compartiendo? No. No, profe, no. No se ven las diapositivas. Solo ¿Ya ahora sí están compartiendo? No, señora, profe. Todavía no. No. Señora. Ya, no, ahí viene en camino. Ya. ya. Listo, ahora sí. Listo. Ya, ahora sí se ve, profe. Entonces, como lo dijimos, la primera característica es el acto de la escritura, es el acto del habla. Si ustedes desde ya pueden decir, si yo hablo mal, generalmente voy a escribir mal. Pero si yo empiezo a ejercitar esa forma y esa manera en la que hablo, pues poco a poco se me va a facilitar más el proceso de la escritura. Otra de las características es no hay bidireccionalidad, por lo tanto no hay negociación del significado. Cuando yo escribo, cuando yo hablo, que me puede contestar, ¿sí? Y yo voy a poder corregir lo que estoy diciendo. Cuando yo escribo, generalmente no voy a tener o no recibo una respuesta específica de lo que escribo. Entonces el significado de lo que yo escribí queda ahí. Y si eso que yo escribí está mal y el significado no era lo que yo quería dar a entender a esos lectores, así va a quedar ese proceso de escritura. Y ese va a ser el significado que yo les voy a dar a quienes van a leer. El contexto situacional no entra en juego en el proceso de comprensión. El texto debe bastarse a sí mismo y el contexto referencial se hace imprescindible en la comprensión. Es decir, normalmente nosotros cuando hacemos un escrito debemos siempre tener presente que para quienes vaya dirigido sea de manera general, no solamente hablar de un contexto específico. Por ejemplo, si nosotros vamos a dirigir el texto hacia tal profesor
Normalmente no vamos a colocar para el docente, sino vamos a hacerlo de manera general. ¿Para qué? Para que de esta manera, en caso de que otras personas lo lean, pues no vayan a sentir que solamente va dirigido hacia un solo emisor. Entonces lo debemos hacer siempre de manera general. Requisitos para saber escribir. De lo anterior se desprende que para escribir eficientemente, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, planificar la escritura, ¿sí? Todos nosotros tenemos diferentes grados o diferentes habilidades en cuanto a la escritura. Algunos decimos, para nosotros se nos facilita más la parte oral, para nosotros se nos facilita más dibujar, a otros se les facilita más la escritura, pero todos podemos aprender a escribir. Para ello tenemos que primero planificar qué es lo que vamos a escribir. Saber que tenemos presente un tema específico para poder escribir. De acuerdo al género discursivo, si va a ser una descripción, si va a ser una historia, si va a ser un género literario, si va a ser una poesía, pues debo saber qué es lo que voy a escribir. Si va a ser un ensayo, si va a ser un informe, si va a ser un resumen, que normalmente, ¿qué sucede con el estudiante? El estudiante muy frecuentemente confunde el ensayo con el resumen. Entonces nosotros los docentes les solicitamos al estudiante un ensayo sobre determinado tema y casi siempre nos entregan un resumen. Es muy importante tener siempre presente. El resumen es simplemente dar una descripción de lo que leí, de lo que obtuve de una lectura, y el ensayo ya es un análisis más profundo de la opinión que yo doy respecto a algo que estoy leyendo. El resumen no es mi opinión, el resumen es algo que simplemente estoy describiendo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Igualmente, hay que crear ideas, hay que hacer como una lluvia de ideas de acuerdo a la temática que yo voy a escribir, organizar la escritura en un plan general de redacción, escribir procurando que el texto sea inteligible, que se entienda, que sea coherente y que tenga una cohesión, es decir, utilizando los conectores de escritura. ¿Saben cuáles son los conectores de escritura? ¿Han escuchado hablar? Y eso lo vieron en español en el colegio. ¿Han escuchado hablar de los conectores de lectura? ¿Ninguno? Bueno, como con, como la, por consiguiente, Sí, señora. sin embargo, todos esos son los conectores de escritura. El que más utilizamos es y es, digamos, uno de los conectores que normalmente estamos utilizando. Que existen muchísimos, que nosotros hoy en día tenemos la herramienta tecnológica tan importante como es la tecnología. ¿No se escucha? ¿No me escucha ninguno? Bien, bien, profe. Señora, perfecto. Sí, señora, sí se escucha. Entonces, Andrea, es su conexión. Sí, claro. Listo, entonces, Se fue las diapositivas. sí, ya acabé. Es que cuando cambio de diapositiva, no sé por qué se me... Listo, ahí ya estamos viendo la nueva, ya está nuevamente la diapositiva. No, señora. No, profe. ¿No está ni cargando? No, señora. No, señora. No aún. Ya está cargando. ¿Ya? Ya. Ya, profe. Sí, Listo, señora, ya sale. Listo, entonces, ¿ya están viendo? No, falta cambiarla, ya. Sí, ya aparece la diapositiva. Listo, bueno. Y algo muy importante para saber escribir es volver a leer lo que estamos escribiendo, releer
y reescribir nuevamente, que eso es algo que para nosotros es un poco aburridor, ¿cierto? Nosotros escribimos y lo que escribimos es lo que dejamos, y cuando nos damos cuenta o cuando nos califica el profesor, hemos escrito cosas que a veces en algún determinado momento ni siquiera queríamos decir. Profe, no la escuchamos. Profe. Profe, se te Estoy fue el acá. audio, profe. Ya. Listo. No, no estaba hablando, estaba tratando de pasar, es que no sé por qué se me traba cada vez que voy a pasar la diapositiva. Bueno, ahí tenemos entonces la planificación del texto. Vamos a tener siempre presente cuando planificamos, que es el primer paso de los aspectos para escribir el texto. Entonces, ¿qué vamos a tener siempre presente planificando nuestro texto? Que el género discursivo, como les había dicho anteriormente, si es un ensayo, si es un resumen, si es una literatura, si es una descripción, si es un análisis, si es un informe científico, eso es muy importante tenerlo siempre presente. Las ideas que conformarán el texto, entonces vamos a hacer esa lluvia de ideas, vamos a hablar, por ejemplo, estamos hablando de seguridad y salud del trabajo, entonces, ¿qué vamos a hacer? El género es, vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo de seguridad y salud en el trabajo. Las ideas es que podemos hablar de seguridad y salud en el trabajo, que existen unos riesgos, que existen unos accidentes, que hay unas condiciones laborales, que existen unos requisitos, unos elementos de protección, bueno, toda la información que se me ocurra o que yo pueda buscar en información sobre eso que yo voy a escribir. Y después organizo ya el texto como tal. Es decir, toda la información y las ideas que yo he escrito en los apuntes, en un cuaderno o en el computador, empiezo a darle una secuencia a esas ideas, una organización que sea coherente, que sea clara y que se entienda. Entonces, acá tenemos la escritura como proceso, el proceso que nosotros debemos hacer. Primero, planificar. Entonces, para planificar, tenemos que sacar ideas, tenemos que investigar, tenemos que antes haber leído. Por eso siempre, cuando ustedes vayan a darse cuenta en las actividades de las asignaturas, hay algo que en las actividades que se llama actividad formativa. Esa actividad formativa generalmente es lea un texto, lea el libro, lea la página tal, ¿sí? Entonces está leyendo y después en la actividad evaluativa es donde ustedes plasman lo que analizaron y encontraron en las diferentes lecturas a través de ciertas actividades que vienen dentro de las asignaturas, dentro de las actividades. Entonces, planificamos, escribimos, nosotros dejamos ahí el proceso. Si solo planificamos y escribimos, es lo que normalmente hacemos cuando nosotros nos piden hacer un ensayo, un informe, un resumen es coger y escribir lo primero que se nos venga a la cabeza. Y duramos muchísimo tiempo pensando qué es lo que queremos escribir y no sabemos. Y normalmente siempre decimos, ¿y qué voy a escribir? Escribir es muy difícil, pero si yo he leído, si yo he planificado, si yo he organizado mis ideas, empiezo a escribir mucho más fácil. Después de eso tengo que releer para saber si realmente lo que yo escribí es lo que quería dar a conocer o es la idea que yo tengo en esa escritura, y si es necesario reescribir, volver a escribir, porque de pronto no era la idea, no era mi objetivo, o porque hay algunas palabras que debo cambiar. Ahí mismo, pues por eso es muy importante, uno dice, ¿por qué el estudiante hoy en día tiene mala ortografía? Si tiene tantas herramientas para mejorar esa ortografía. Cuando yo escribo, leo, releo y reescribo, pues ahí me voy dando cuenta que hay cosas que de pronto dentro de mi ortografía debo mejorar, y más cuando podemos buscar ciertas palabras las cuales yo tengo duda que están bien escritas y
pues lo que hago es buscarlas en el computador para ver cómo se escriben en realidad. Anteriormente a nosotros nos tocaba irnos a la biblioteca a buscar en un diccionario cómo se escribía correctamente la palabra. Hoy en día ustedes lo tienen allá a la mano. Todo lo tienen en un mismo lugar. Y pues ya, pues publicar, es decir, subir las actividades o en el caso de que se vaya a publicar la escritura, el proceso de escritura en algún lugar. Entonces acá tenemos... Entonces, cuando yo empiezo a identificar o cuando yo identifico el género discursivo como tal, entonces empiezo a tener en cuenta que este género discursivo me permite primero clasificar cómo debo empezar a escribir. Después voy a empezar a buscar el conjunto de textos con características comunes a ese género. Entonces, si a mí me piden que haga un ensayo referente a toxicología, que es una materia que ustedes van a ver más adelante. Entonces, ustedes deben busquen de otros autores ensayos referentes a toxicología. Eso no significa que vayamos a copiar y pegar, porque, cuidado, eso es plagio, ¿cierto? Pero sí significa que podemos hacernos una idea con ese ensayo que estamos encontrando y buscamos sobre ese género, y de esta manera yo puedo hacer el mío, yo puedo asimilar el mío, adaptarlo y hacerlo pues con mis propias palabras, sin necesidad de copiarlo, pero sí de pronto teniendo referencias sobre ese ensayo que yo anteriormente. Normalmente lo que hacemos es hacemos ensayo a ojo cerrado y ya, ni siquiera nos damos cuenta si realmente es un ensayo o no lo es. Cuando recibimos la nota y nos dicen que sacamos 3.5, peleamos y la profesora es muy dura y de todo, y cuando nos damos cuenta es que realmente no era un ensayo lo que nosotros habíamos presentado. Y en realidad no es tanto el ensayo el que se solicita, sino la temática que está dentro del ensayo y el análisis que ustedes han hecho cuando están generando ese ensayo. Entonces, por eso es muy importante. Esta es digamos, una manera de poder enfrentarnos a la escritura según unos autores. Ahí habla Flower de 1989 y Casani de 1993, en donde Profe. cuando yo me hago, señora. Profe, qué pena es que no vemos las diapositivas. ¿No se están viendo? No, señora. Gracias. ¿Qué pasa, profe? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que cuando se te activa la cámara, de una vez se va a la pantalla a la diapositiva. Ah, entonces desactivo la cámara y ahí no se me va. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, voy a volver a... ¿Ya están viéndola? Sí, señora, ya se está viendo. Sí, ya se ven. Ya tenemos discursivo, propuesta de pasos a seguir antes de enfrentarnos a la escritura, ¿sí? Primero tengo que tener en cuenta, tengo que tener presente qué quiero conseguir con el texto que voy a escribir. Entonces, siempre en las actividades que ustedes van a tener en el proceso de formación de la Universidad Minuto de Dios, hay un propósito, hay un objetivo. Leamos ese propósito o ese objetivo. No, por eso es que es importante que no lo hagamos a las carreras, porque si lo hacemos a las carreras, normalmente no encontramos nunca, sabemos para qué estamos haciendo la actividad. ¿Sí? Hacemos la actividad, cumplimos con la fecha, con lo establecido, pero no sabemos para qué lo estamos haciendo, y siempre hay un objetivo. Tenemos que saber para qué estamos escribiendo. ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores y las lectoras ante lo que estoy escribiendo? ¿Cómo quiero que reaccione el profesor? ¿Qué quiero que el profesor sepa que estoy de acuerdo con esa información que encontré en determinado lugar, o quiero que el profesor sepa que estoy en contra porque estoy haciendo un análisis crítico acerca de una temática correspondiente? ¿Qué quiero que hagan con mi texto? ¿Sí? Que se rían de mi texto, porque muy fácilmente podría ser así cuando lo encuentro con muchos errores de ortografía,
porque no son errores, sino horrores de ortografía, cuando lo encuentro con muy mala redacción. Generalmente uno, pues no es que se burle del estudiante, pero generalmente uno dice, bueno, pero es que el estudiante pasó por cuántos años de formación en el colegio y ni siquiera aprendió a escribir un texto. El ensayo, que es lo más sencillo, y por eso normalmente se les pide un ensayo. Ya cuando ustedes vayan en noveno, 10º semestre, ya les vamos a pedir un informe científico, ya se les va a pedir una propuesta, ya se les va a pedir, bueno, quienes escojan las tesis de grado, ya va a ser un artículo, ¿sí? Ya va a ser mucho más, digamos, mucho más, ¿cómo les podría decir yo? Mejor construido ese escrito que ustedes van a hacer, pero nosotros a lo máximo que se les pide cuando se les pide una actividad son mapas conceptuales, infografías, análisis de cuadros comparativos, ensayos, resúmenes, ¿sí? Una exposición que por lo menos tengamos una buena ortografía en las diapositivas que vamos a compartir, que no sea mucha la escritura que tengamos, pero que sí sea lo más importante para que nos guiemos y nos orientemos de lo que vamos a hablar, ¿sí? Y que tenga un propósito determinado. Entonces, cuando escribimos, normalmente en nuestras actividades vamos a encontrar en el ensayo debe ser de 2 páginas. ¿Qué pensamos inmediatamente cuando nos dicen la cantidad de páginas que debe tener un ensayo? ¿Qué pensamos? ¿No pensamos nada? Profe, qué pena, me repite la pregunta, es que se escucha un poco entrecortado. ¿Qué pensamos? Que se debe hablar a fondo del tema. Sí, puede ser. Yo tengo el problema Bueno, le voy a repetir con el ensayo, porque yo tengo entendido que el ensayo es una construcción propia, Sí. opinando sobre un tema específico y el cual yo voy a generar una controversia, una opinión. Claro. Entonces, Sí. ahí yo tengo que primero tener la paginación del texto sobre el cual voy a construir y luego lo que yo construyo en mi opinión. Entonces, yo me imagino que una página no es suficiente, me imagino. ¿Se imagina que una página puede ser suficiente? No, no es suficiente. O sea, que no es suficiente. si yo voy a tener que opinar sobre algo, el primer texto es la base de lo que yo voy a opinar, o sea, sobre lo que voy a construir mi argumento. Entonces debe tener contenido. Eso lleva páginas. Y luego va la construcción mía, entonces llevan más páginas. Por eso siempre pienso que los ensayos no son tan sencillos. Yo a veces veo ensayos de una hoja y digo, ¿esto qué es? ¿No? Pienso. Son resúmenes, no son ensayos. ¿Sí ven la diferencia del ensayo al resumen? No es, o sea, no les estoy diciendo que el ensayo sea lo más sencillo del mundo, no. Sí, hay una construcción que va de la mano con el texto al cual yo le voy a generar el ensayo. Pero digamos que es de los escritos más fáciles de realizar porque yo ya he leído previamente y no estoy haciendo un escrito de la nada. Ya tengo un tema, ya puedo hacer un análisis crítico respecto a ese tema y puedo dar mi opinión tanto a favor del escrito que está en esa lectura que me encomendaron o en contra de la misma. Entonces, ahí es donde puedo decir que sí puedo construir un escrito o un ensayo de más de 2 páginas. Y no va a ser difícil porque tengo suficiente información para poderlo hacer. Bueno, también tengo que tener en cuenta la audiencia, es decir, quiénes van a recibir esa información. En el caso de ustedes, ¿quiénes son la audiencia? No es solamente el profesor, también pueden ser los otros estudiantes, en caso de que tuviéramos que socializar ese ensayo, por ejemplo, en alguna de nuestras tutorías. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué sé de las personas que leerán el texto? Entonces, ¿qué tanto saben acerca de la información que yo voy a brindarles en el texto?
si estamos hablando de seguridad en el trabajo, pues ya sé cuál es el nivel de conocimientos que tienen respecto al tema. Entonces ya tengo un poco más claridad de qué es lo que voy a escribir, qué saben del tema sobre el que voy a escribir, qué impacto quiero causarles, qué información tengo que explicarles, porque si yo sé escribir muy bien, posiblemente escriba información que de pronto no todos los receptores o no todas las personas de la audiencia, quien va a leer mi ensayo, lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a explicarles cuando lean mi ensayo? Cómo se lo tengo que explicar y cuándo leerán el texto y cómo lo leerán. ¿Sí? Entonces, es muy importante siempre tener ese presente, que, es que el profesor no lee el ensayo. Sabemos siempre que el profesor no lee el ensayo. ¿Por qué pensamos que el profesor no lee el ensayo? ¿O por qué pensamos que el profesor solamente nos colocó 3, si solamente leyó 2 párrafos del ensayo? ¿Por qué creen ustedes eso? Que tal vez está mal redactado o el enfoque es diferente a lo que se leyó, creo yo. Puede ser, Pues posiblemente puede ser eso. ¿Por qué más? porque quizás la información, la tesis no está clara, no se da a entender. ¿Sí? O porque la redacción no tiene coherencia. Entonces, normalmente yo no necesito leer todo el ensayo, porque si sé que en los 2 primeros párrafos no hay mucha coherencia, quizás durante toda la escritura, aunque pues mi deber es leerlo todo, ¿no? Pero en el caso de que no lo leyera, ya sé que normalmente si en los 2 primeros párrafos no tengo coherencia, no tengo buena redacción, existe mala ortografía, lo que han dicho ustedes, de pronto la tesis no tiene nada que ver con la temática la cual se solicitó el ensayo, pues definitivamente si va por otro lado, si yo les solicito un ensayo de seguridad sobre el trabajo y me están hablando de solamente talento humano, ¿sí? No es muy, digamos, talento humano tiene mucho que ver con seguridad y salud en el trabajo, pero no es precisamente seguridad y salud en el trabajo. Los dos deben ser áreas, son áreas que trabajan de la mano, pero cada una son un área diferente. Y eso es lo que a veces confundimos. A veces empezamos a hablar de una cosa en nuestros ensayos y terminamos hablando de otra. Y nunca hacemos una conclusión. ¿Por qué? Porque no hemos organizado como tal lo que vamos a escribir. Empezamos a escribir y no organizamos. Debemos tener en cuenta, pues nos debemos tener en cuenta nosotros como autores, qué relación espero establecer con la audiencia, cómo quiero presentarme ante la audiencia, los ensayos y los trabajos que ustedes hacen, dicen mucho de cada uno de nosotros, qué imagen quiero proyectar en el texto, qué tono quiero adoptar y qué saben de mí los lectores y las lectoras. Entonces es muy importante siempre tener presente que cuando yo hago un ensayo mediocre normalmente, y nosotros como docentes llegamos a tener las habilidades de darnos cuenta quiénes son personas que se han esmerado por hacer el ensayo, aunque no les salga el mejor ensayo del mundo, pero que se han esmerado, y quienes lo hicieron en 10 minutos, ¿sí? Y ni siquiera tuvieron en cuenta quién lo iba a leer, si se iba a entender o no, sino simplemente cumplir con el trabajo o cumplir con la tarea. Es importante tener en cuenta cómo será el texto que escribiré, si es muy largo, muy corto. Generalmente a veces cuando escribimos demasiado, pues solemos utilizar o repetir mucho las palabras, entonces es importante cuando vayamos a escribir, pues tener a la mano un diccionario como de sinónimos y antónimos para poder pues utilizar diferentes palabras para no repetir las mismas de siempre. Y eso lo podemos hacer y no nos va a quitar mucho tiempo. El lenguaje, normalmente un ensayo es
¿se habla en primera persona o en tercera persona? En primera persona. ¿Y cómo es hablar en primera persona? Dando siempre pues nuestros argumentos. Pero, por ejemplo, dígame un ejemplo de cómo sería primera persona. Por ejemplo, pues yo pienso. Sí. En mi opinión. En mi opinión, sí. Desde mi punto de vista. Y entonces la tercera persona, ¿cuál sería? Él piensa. Yo creo, buenas noches. Yo creo que el ensayo debe hablarse en tercera persona. ¿Cómo Creo que el sería ensayo debe entonces? hablarse siempre. ¿Cómo sería en tercera persona? Quiero un ejemplo, un ejemplo. Algo, por ejemplo, nosotros hacemos. No, yo pues es que si se habla en tercera persona no está presentando su punto de vista o sus argumentos. Bueno, no tanto es el decir yo pienso. Sí, tanto, digamos, el ensayo debe presentarse en tercera persona, pero no hablando de nosotros, sino hablando de teniendo en cuenta la opinión, o teniendo en cuenta la lectura realizada en el capítulo tal del libro tal, se comprendió o se está de acuerdo Profe, con... qué pena. Yo pienso que según el texto que se escriba, ¿no? Según el texto que se escriba, no necesariamente. Bueno, en el caso, ¿qué se refiere al texto que se escriba? ¿Quién me dijo que según el texto que se escriba para que me explique a qué se refiere eso? Yo, profe, o sea, yo me refiero a que, mucho gusto, Andrea. Andrea. Dime. Ahí va. Andrea. Andrea, hola. Bueno, hola Andrea. Pues, Pero, profe, qué pena es que tengo problemas con el audio, entonces pues por eso se me corta un poco la llamada. Está lloviendo demasiado aquí donde vivo y pues la señal se corta un poco. Bueno. Pero, ¿me puedes terminar la idea? No, se le corta la llamada. Bueno, teniendo siempre en cuenta, por eso es importante tener siempre en cuenta el género, ¿sí? Cuando yo estoy efectivamente haciendo un ensayo, lo puedo hacer en primera persona y lo puedo hacer en tercera persona, pero cuando yo ya estoy haciendo un informe científico, un artículo, siempre debe ser en tercera persona. Pero esa tercera persona no es como la que nosotros utilizábamos en el colegio de nosotros pensamos, no, es referirnos de manera general sin necesitar de utilizar el nosotros, vosotros, ustedes, todos, no, sin utilizar esas palabras, sino de referirnos de manera general, ¿sí? Se piensa que el COVID-19 puede dar a todas las personas mayores de 70 años porque tienen comorbilidades. O sea, no, yo pienso o piensan otras personas, sino se piensa. O sea, como tratar de buscar una manera de escribir generalizada. Y lo estamos haciendo en tercera persona. Cuando nosotros no sabemos cómo empezar nuestro texto, ¿sí? Siempre es importante utilizar estos procedimientos, ¿sí? Primero, el torbellino, que es apuntar toda la información que se me venga a la cabeza referente a la temática que yo estoy estudiando o de lo que se me pidió, se me solicitó. Escribir todas las palabras claves que yo voy encontrando en la lectura que voy haciendo. No filtrar, escribir todo. No preocuparse primero nada de la reacción.
usar todo el papel, flechas, dibujos, diagramas, tachar, volver a escribir, relacionar, subrayar, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos allí la manera de cómo empezar con nuestro escrito, sea ensayo, sea resumen o cualquier otro escrito que nos estén solicitando, ¿sí? Otra de los procedimientos que podemos utilizar para empezar a acrecentar nuestras ideas en el momento de escribir es explorar un tema mediante una serie de preguntas. Aquí tenemos como un procedimiento que se llama la estrella, y es dibujar una estrellita, y en la primera parte, en la parte de arriba, o en la primera punta, vamos a escribir a quién le vamos a escribir, dónde, cuándo, por qué, cómo, y vamos construyendo o haciendo un constructo de ideas que me van a generar más adelante el escrito que necesito realizar. Hay otro procedimiento que se llama el cubo, que es explorar un tema a través de operaciones cognitivas. Entonces, primero, pues ahí ustedes ven en el cubo, en la parte de abajo, describir. Entonces, ahí describimos de qué es lo que vamos a hablar, comparar con otros autores, porque podemos referenciar, ¿sí? Relacionar la información que yo estoy escribiendo, analizar, dar mi punto de vista, aplicar y, por último, argumentar lo que estoy escribiendo. Y de esta manera, poco a poco, si yo lo voy haciendo ahorita en la mente, voy a empezar a encontrar, o si lo vamos haciendo en nuestras mentes, vamos a empezar a encontrar de qué escribir y cómo empezar a escribir. Y ya cuando yo arranque a escribir, se me va a facilitar mucho más el proceso como tal. Las palabras claves es otro de los procesos que yo debo también utilizar. Cualquiera de ellos me sirve, cualquiera de ellos me es útil. Consiste en tomar conceptos importantes de la escritura y analizarlos de manera tal que permitan desprenderse de otras ideas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Quiero hacer una clase entretenida. Entonces, de entretenida, entonces, ¿qué va a ser eso entretenido que voy a hacer? Voy a hacer concursos, voy a hacer dinámicas. De dinámicas, ¿qué voy a sacar yo? ¿Cuáles dinámicas son las que...? Y empezar como a entretejer un sinnúmero de ideas que logren construir esas palabras claves y de allí empezar a hacer mi proceso de escritura. El tomar nota, cuando yo estoy leyendo, cuando a mí me dijeron lea del libro tal, la página 56 hasta la 59, entonces yo debo empezar, si no tengo el libro físico que yo puedo subrayar, entonces es ideal tomar notas en el cuaderno, o también puedo subrayar en el computador si tengo cómo hacerlo en el mismo PDF. ¿Sí? Las ideas vienen cuando uno menos se los espera, entonces es importante cuando vamos leyendo ir subrayando. Ahí lo dice, pues es importante tener un libro de notas que podamos utilizar o nuestra agenda personal para que en el momento en que yo esté leyendo pueda ir sacando todas las ideas importantes. Y en el otro caso, pues ya es, si a nosotros nos piden es una escritura, por ejemplo, de las videoconferencias que hemos tenido durante el semestre, pues ahí ya tienen ustedes hasta las grabaciones y empiezan a sacar información acerca de ello, y con ello van a tener bastante información para hacer el proceso de escritura. Tomar nota de la idea no implica desarrollarla exhaustivamente, pero sí tiene la finalidad de evitar que nos salgamos del tema del que se quiere tratar. Entonces, por eso es importante siempre tomar nota de las ideas más relevantes de lo que se esté tratando el tema como tal. Frases empezadas también es otro tipo de que nosotros empecemos a construir como tal nuestras Profe, qué pena, ideas.
Se les salió de las diapositivas. ¿Ya? Ah, sí. ¿Ya? ¿Ya las tenemos nuevamente proyectadas? Ya, sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces acá tenemos otra manera de encontrar cómo empezar a escribir. Siempre nosotros nos dicen, bueno, vamos a escribir. ¿Qué tan difícil se nos hace escribir? Pero con estos procedimientos, el que para mí se me facilite más, porque yo de todos puedo escoger uno y empezar a escribir, y alguno de ellos se me va a facilitar, y ténganlo por seguro que en algún momento va a ser una herramienta clave para hacer las actividades que vamos a desarrollar durante todo nuestro proceso de formación. Entonces, las frases empezadas consiste en comenzar una frase y completarla con varias posibilidades. Permite enfocarse en la idea principal de la cual se trata el tema o la temática de la cual voy a hablar y escribir. Entonces, por ejemplo, lo más importante es, y empezamos, lo más relevante de la información es lo siguiente, y empezamos a escribir acerca de ello. Por eso normalmente si ustedes buscan en los libros y en las lecturas que ustedes hacen, estas palabras o estas frases son muy comunes porque se nos facilita de esta manera iniciar con un proceso de escritura. Escritura libre o automática. Entonces consiste en sentarse frente al papel o a un computador y escribir sin parar durante un periodo de tiempo determinado de 10, 15 minutos o más. El desafío es no detenerse. ¿El resultado para qué sirve? Para que el resultado sirve como materia prima para que después se organice esta materia prima y podamos hacer todo el proceso de escritura, ¿sí? La planificación, todo lo que tiene que ver con la escritura, todo lo que tiene que ver con releer, reescribir y publicar como tal nuestro escrito. Publicar es decir, ya enviar la actividad referente a lo que estoy realizando dentro de el proceso de formación. Entonces, de esta manera yo escribo todo lo que quiero escribir, pero pues ya cuando hago el proceso de relectura y el de reescritura, empiezo a determinar cuáles son los errores que he cometido de redacción, de ortografía, ¿sí? Quizás de conectores que hacen que no se entienda lo que estoy escribiendo, y de 15 páginas que escribí, por ejemplo, estoy exagerando, pero que escribí 15 páginas, puedo tener un buen escrito de 3, 4, 5 páginas, ¿sí? Haciendo como ya un filtro de todo eso que escribí en el momento de la escritura libre o automática. Cuando yo escribo libre, automáticamente escribo todo lo que se me ocurre, pero muchas de las cosas que se me ocurren van a ser importantes para el proceso de la estructuración de esa escritura que voy a hacer. Alguien me estaba preguntando, alguien estaba escribiendo. Y entonces de esta manera nosotros podemos generar ¿qué? El proceso de escritura, siempre teniendo en cuenta que no puedo copiar y pegar, porque copiar y pegar genera ¿qué? Plagio, siempre teniendo en cuenta que es importante leer, que es importante enriquecer mi léxico, y para enriquecer mi léxico lo hago con la lectura, y si no tengo mucho léxico, por lo menos tener siempre las herramientas a la mano, como son el diccionario o en el computador, el poder copiar toda la información y todas esas palabras que me van a enriquecer mi léxico para más adelante. Normalmente cuando no podemos escribir o no sabemos cómo empezar, porque no tenemos un léxico, digamos, enriquecido, y es difícil para nosotros buscar otras palabras diferentes, pero lo podemos hacer. No es difícil, no es imposible, siempre y cuando nos organicemos y le cojamos amor
tanto a la lectura como a la escritura. Y de hecho, que de esta manera va a ser mucho más fácil para ustedes culminar con éxito todo el proceso de formación. Veo acá que me están escribiendo, pero no he leído nada, porque mientras comparto las diapositivas no me deja leer. No, profe, tranquila, que son algunas inquietudes externas. Bueno, listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Quisiera escuchar de ustedes, ya han tenido algunas actividades, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que ustedes refieren del proceso de escritura que se les ha dificultado más? ¿Alguno de ustedes que me quisiera compartir? ¿No hay por ahí nadie que nos comparta? ¿El resumen, dice Miguel? Bueno, no. ¿Sí? Siempre el resumen va a ser difícil porque yo siempre pienso que casi todo es importante y no sé qué quitar y qué poner y empiezo con esa dinámica, ¿no? Sí, claro. Y a veces piensa uno que va, en vez de construir, va a deconstruir, o sea, va a quitarle calidad al contenido de lo que va a escribir. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el resumen no puede, ¿cómo se dice? No puede deshacer un escrito que ya está hecho, ¿sí? Porque es un resumen, ¿sí? Y debe ser siempre más corto que el escrito original, porque si no dejaría de ser resumen. Y claro, es cierto. Ahí está el problema, profe, porque a veces uno en un momento segmenta tanto lo que quiere resumir que puede perder el hilo del contenido y se pierde el sentido de la escritura, del contexto. Eso es a lo que yo le tengo miedo más. Sí, por eso es importante cuando hacemos un resumen siempre tenemos que tratar en el momento de generar, o sea, hacemos la lectura, después de que hacemos la lectura, no pegarnos tanto al texto, ¿sí? Tampoco dar nuestra opinión, porque dejaría de ser resumen, pero no pegarnos tanto al texto del cual sacamos o vamos a extraer el resumen, ¿sí? Empezar como leer y después empezar a escribir lo que me acuerdo en el momento del texto que leí y ya después sí complementar nuevamente con la lectura a ver si no le estoy dando otra idea a la información que estoy resumiendo. Entonces, porque precisamente resumir no es pegar y copiar, o copiar y pegar, perdón. Profe, yo creo que el éxito del resumen va en lo que ustedes están diciendo, el éxito del resumen va en la lectura. Una buena lectura nos puede llevar a hacer un buen resumen muy, muy corto. Claro. Porque muy es corto, que no yo siempre he criticado una cosa y me perdonan si llego a ofender. La mayoría de nosotros no sabemos leer, sabemos repetir palabras. Por eso es que muchas veces leemos un texto completo y no entendemos ni siquiera la mitad o ni siquiera una cuarta parte de lo que quiere decir el texto. Buenas noches. Entonces ahí ya no iría en la lectura, sino iría en la comprensión de la lectura. Sí, comprensión de la lectura es lo más importante. Pero para comprender la lectura hay que saber leer. Ahí está la idea principal. Ahí está el gran desafío de la lectura, el comprender. ¿Sí? El siempre tener presente. Si yo voy a leer un día a las carreras, que ni siquiera sé qué es lo que estoy leyendo, y mientras estoy leyendo, estoy comiendo, y mientras estoy comiendo, estoy mirando la televisión, y mientras tanto estoy mirando que la olla no se me queme, pues muy fácilmente la lectura no la estoy haciendo bien. Yo debo siempre tratar de adecuar, yo sé que no es fácil, para nadie es fácil en estos momentos decir, es que yo tengo un lugar en donde me encierro y allá nadie me va a molestar y nadie me habla y nadie me hace ruidos, pero sí que tratar de, cuando me dedico a estudiar, que sea un espacio adecuado para hacerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo hago ese proceso de lectura pueda hacer la comprensión de la misma y por lo tanto, si yo comprendo, fácilmente hago un resumen sin necesidad de copiar lo que me está diciendo la lectura, ¿sí?
pero sí es importante que leamos, sí es importante, la clave de el poder hacer buenas actividades y lo más importante que una buena actividad del aprendizaje significativo es leer, comprender, porque cuando yo leo, comprendo, puedo llegar a comunicarme tanto de manera escrita como de manera oral. Y de ahí en adelante, pues todo lo que se me dé, se me va a hacer mucho más fácil. Ustedes como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, bueno, no sé si hay algún otro programa presente, pero como profesionales siempre van a tener bajo su responsabilidad el hecho de llegar a ser unos excelentes profesionales y dar una buena imagen, no de una universidad, sino de una profesión. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, en el caso de una licenciatura o en el caso, no más de los de seguridad de salud en el trabajo, de mostrar que el profesional que se está presentando y que está haciendo esa labor lo hace de una manera idónea. Y para hacerlo de una manera idónea es porque él leyó muy bien sus funciones de trabajo, las comprendió. Normalmente, lo primero que hacen cuando entramos a un trabajo, ¿qué es? Darnos nuestras funciones. Hoy en día ya ni siquiera nos las explican, sino que nos los mandan por correo. Esas son sus funciones. Este es el manual de convivencia, este es el manual de funciones. Bueno, las diferentes manuales que utilizan en las organizaciones y yo debo leerlas y normalmente se nos quedan ahí, ni siquiera las leemos. Y sobre el desarrollo de mi trabajo es que voy aprendiendo lo que debo hacer. Entonces, por eso es muy importante. También tenemos de contaduría, estudiantes de contaduría. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, entonces, profe, bueno. señora. Sí, señora. Es que tengo estudiantes de todos los programas del primer semestre. Sí, sí, señora. Bueno. Entonces, bueno, el papel del licenciado definitivamente, es muy importante. Un licenciado que no sabe hablar va a enseñar a esos niños y a esos estudiantes a hablar de la misma manera como lo va a hacer el docente, ¿sí? El contador, en el caso del contador, digamos que sabe de números, pero el contador debe saber vender su trabajo, debe saber mostrar una propuesta de la contabilidad que hizo de determinada empresa. Entonces también necesita hacer informes, no solamente de números, porque nosotros hablamos contaduría y pensamos solo números. No, el informe, ahí está una estadística, hay un análisis. En el análisis ustedes tienen que saber cómo dirigir ese análisis, cómo mostrárselas a las demás personas. Igualmente el administrador de empresas y por supuesto el de seguridad y salud en el trabajo, porque es un capacitador. El profesional en seguridad de salud en el trabajo capacita a los empleados de las empresas. ¿Para qué? Para aprender a cuidarse y si su información como tal la está dando errónea, ¿qué puede suceder? Pues que ocurran precisamente eso que no queremos que ocurran, los accidentes, las muertes, los incidentes y demás. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener muy presente y muy claro cómo desde nuestra comunicación, sea oral o sea escrita, estamos brindando informaciones claras o informaciones erróneas de lo que queremos dar a conocer a un público, a otra persona o a una población específica como tal. Entonces, yo los invito a que yo les puedo compartir o yo le comparto a Diana esta información, estas diapositivas, esta presentación y ustedes de esos procesos que yo les leí de cómo ustedes pueden empezar a generar un buen proceso de escritura o los que ya lo tienen, mejorarlo aún más. Escojan uno de ellos siquiera, uno solo. O sea, el ejercicio es escoger uno y empezar a practicarlo
para ver si realmente vamos a mejorar nuestro proceso de escritura. Porque lo podríamos hacer acá en ejemplos, pero nos daría toda la noche haciéndolo. ¿Sí? Lo podríamos hacer en práctica uno por uno el proceso, pero igualmente, como les digo, pues no tenemos el tiempo suficiente. Pero ustedes sí, cuando ya tengan la información, cada uno de ustedes de manera autónoma, si quieren mejorar ese proceso, si quieren lograr que sus actividades se les tornen más enriquecedoras, pues van a escoger uno de estos procesos y van a empezar a hacer el ejercicio. Si tienen o si quieren escoger todos, y cuando se den cuenta que hay uno que les funciona mejor que otros, pues es mucho más completo el ejercicio que podemos realizar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Entonces, Diana, entonces yo le compartiría la presentación a su correo y usted la puede multiplicar a los estudiantes. Claro que sí, profe. Tú me compartes la presentación y yo la siguiente semana que quede compartirles a ellos todas las grabaciones de las diferentes jornadas de inducción, entonces ahí se las hago llegar. Sí, para que ellos puedan hacer el ejercicio. Señora, dime, Diana. Va dirigida justamente a Diana, de casualidad, ¿en dónde ustedes saben en qué parte pueden encontrar el horario del curso? Natalia creo que era la que estaba hablando. Bueno, los horarios, los coordinadores de programa ya se los debieron haber enviado a los correos. Por favor, no olviden revisar las bandejas de entrada de no deseados y spam, porque encuentro que hay estudiantes que me dicen que no han recibido la información y resulta que al hacer una segunda revisión se encuentran en esa bandeja. Entonces, primero, revisarlo. Si todavía no les ha llegado la información, yo les he compartido ahí en el transcurso de la sesión, en el chat, los correos de los coordinadores de programa y de los asistentes. Entonces, si quieren, a los que no les ha llegado, entonces por favor escríbanles solicitando esos horarios, ¿sí? Recuerden también... Es que ya he mandado 4 veces el mismo correo al coordinador y no me ha sido contestado y ya revisé el spam y tampoco tengo mi horario institucional ahí. Pues Natalia, si quieres ahorita que la profe termine la presentación, les indico por dónde pueden revisar sus horarios, que también se les informó para que ustedes puedan hacer el ejercicio y tener como una idea de qué es el horario que van a revisar. Que van a tener. Diana, una pregunta. Diana. Dime, ¿quién me habla, Miguel? Miguel, sí señora. El horario queda habilitado a partir del momento en que uno paga la factura, ¿cierto? Antes no está habilitado. Los horarios ya están, como quien dice, predefinidos, ¿sí? Porque ustedes eligen en el momento de hacer la inscripción, eligen si se van a matricular para recibir tutorías entre semana o el día sábado, ¿sí? Entonces esos horarios ya están previamente establecidos. Lo que de pronto van a tener ustedes acceso en el momento en el que ya realizan como tal el pago de su matrícula es el acceso a las aulas, ¿sí? Y a todas las herramientas que tienen pues en Uniminuto a nivel tecnológico, ¿sí? Tan pronto puedan, ustedes hacen el pago de la matrícula, más o menos luego de 3 días hábiles, eso se ve reflejado en la institución y el coordinador del programa es quien los va a matricular en primer semestre, ¿sí? Ya a partir de segundo semestre, pues el estudiante es quien realiza su matrícula. Diana, buenas noches. Qué pena, una pregunta. ¿Hasta qué día hay plazo para cancelar matrícula? Ahí sí me corchas, porque yo tengo entendido que esta semana ya iniciamos clase y la idea pues es que obviamente ustedes puedan ingresar y tener las aulas activas pues para que puedan
realizar muy bien el proceso, ¿sí? Me tocaría preguntarle al área de mercadeo hasta cuándo tienen ellos abiertos la matrícula. Diana, a mí me llegó el recibo hasta hoy y está para el 25. Ah, bueno, entonces posiblemente esa sea la última fecha, el 25 de agosto. Diana, buenas noches. Como me dice la matrícula, a mí no me salió para matricular el jueves o el sábado. Yo ahí cómo sé qué día me toca. ¿En el formulario de inscripción no le salió? No, señora. Bueno, entonces ahí con tu coordinador de programa eliges el día que necesitas matricular. Hay programas que no están disponibles en algunos horarios, ¿sí? Entonces, pues eso creo que es en el caso de las ciencias naturales, ¿sí? Hay unos horarios que no están disponibles. Entonces, ahí sí tocaría con el coordinador mirar cuál es el día que está disponible para las tutorías. Y si quieren, antes de que de pronto continúen con las preguntas, para no, si tienen inquietudes acerca del taller de hoy, pues decirle a la profe Narda para poder solucionarlas, y si no, pues para que la profe pues pueda también quedar libre, y si quieren, pues aquí revisamos el resto de inquietudes que tengan y que yo les pueda solucionar. Entonces, no sé si tengan inquietudes con respecto al taller de hoy. No, señora. Bueno, me parece ser que no. Creo que no. Entonces, la invitación es que Profe hagan el Narda, ejercicio, entonces. Muchísimas Listo, gracias, Andrea, Dios la bendiga. De verdad fue muy importante para mí esto, porque pues es súper importante la comprensión de lectura, la escritura, y más en salud ocupacional, que es un poco estricto en ese sentido. Entonces, de verdad, muchas gracias y Dios la bendiga. Sí. No es, Diana, digamos, un proceso de formación completo, pero por lo menos es como invitarlos a que empecemos a darle esa importancia a la lectura y a la escritura que se merece. Entonces, muchísimas gracias por la atención, y pues si no tienen ninguna otra duda, inquietud, me despido de ustedes, los dejo ahí con Diana para que resuelvan sus inquietudes respecto pues al proceso de matrícula y demás. Muchísimas gracias y que tengan una feliz y bendecida noche. profe Narda, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por este espacio y por pues brindarnos todo tu conocimiento y pues todas esas orientaciones que sé que van a ser muy importantes para los estudiantes. Muchísimas gracias, profe, y feliz noche. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.